Y bueno, para hablarnos de este momento histórico que se vive en Colombia, nos enlazamos con mi compañero Edelmiro Franco. Él es corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Edelmiro, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, buenas tardes Leticia, buenas tardes Omar. Muy bien, aquí en Colombia, pues ya con la información que ustedes han entregado allá, es cierto, aquí hay un júbilo nacional porque, digamos, esa esperanza, ese sueño anhelado de la paz, 52 años en guerra, pues fueron ahí resueltos en una negociación de prácticamente 44 meses y 5 días. Es muy importante porque a partir de esa firma, de la terminación de los acuerdos, del cierre de las negociaciones, arrancó el proceso para que las FARC se conviertan en partido político. Es decir, las FARC a partir de ayer inició el camino hacia la vida política legal en Colombia, que obviamente va a tener un proceso. Ellos tendrán que entregar las armas a Naciones Unidas. A partir de eso, pues también los colombianos deben aprobar en plebiscito estos acuerdos y obviamente ya tiene garantizado por la Constitución Nacional su participación en los próximos debates electorales con algunas reglas y definiciones que se tomaron ahí en el acuerdo. Es decir, para el 2018 y 2022 las FARC pueden participar ya en elecciones generales en Colombia, elecciones regionales, pero sin armas. Hay un requisito esencial y es para que las FARC puedan participar en política, ya tienen que haber dejado las armas. O sea que ese es el primer paso, que las FARC como grupo armado ya no existe, sino Claro. que las FARC empieza a dar el paso a movimiento político legal. Así es, Edelmiro, decía Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC, que es el momento de darle paso a las ideas, justamente en este contexto que tú dices. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué tanta afinidad en la sociedad colombiana, podría tener de inicio las FARC ya como movimiento político? Es decir, si hoy se presentaron unas elecciones, digo, claro, hablando de manera hipotética, pero también para comprender la dimensión de este paso que se está dando, ¿qué tantos seguidores tendría ya en la sociedad? A ver, hay una cosa que hay que colocarla en contexto. Primero que todo, las FARC llegan a la mesa de negociaciones con un debilitamiento militar y político. Militar porque entre el 2008 y el 2010 las fuerzas militares le dieron los golpes estratégicos a las FARC que la llevaron a la negociación. Dos, en términos políticos las FARC andaban y andan con una aceptación a nivel de la población muy bajo. Es decir, aquí las estadísticas, las encuestas hablan del 1%. Entonces, en ese escenario, las FARC como movimiento político le va a ser duro el debate electoral. Yo creo que es una gran apuesta. De todas maneras, ellos se insertan en un movimiento amplio de izquierda. Tocaría mirar, como ellos dicen, van a estudiar las posibilidades de las alianzas, con quienes hacen las alianzas, pero obviamente las FARC en términos políticos no es que entren con un apoyo popular masivo, no, esa no es la realidad. Claro. La realidad es que en términos de opinión están muy bajos y tocará ya en el debate electoral. Recuerden una cosa que es esencial, no es lo mismo hacer política con un fusil, hacer política sin fusil y de civil. Esas son cosas totalmente distintas. Así es, Edelmiro. Oye, y cuéntanos, ¿cuáles son las tendencias del plebiscito que se va a llevar a cabo el próximo 2 de agosto? Bueno, las tendencias aquí, las encuestas están muy divididas. De hecho, hay encuestas que marcaban un favor al sí, con un 60%, al no con un 30%, otras encuestas lo daban a la inversa. Pero de todas maneras, yo creo que la tendencia para el plebiscito tocará medirlas a partir de lo que ocurrió ayer. ¿Por qué? Porque la población no tenía todavía en sus manos el texto de los acuerdos y ya a partir de prácticamente desde hoy ya se comenzó a circular el texto de los acuerdos, que son más o menos más de 240 páginas, donde la población podrá mirar con detalle, donde ya viene toda la campaña de pedagogía,
Entonces yo creo que esa tendencia puede ir posicionando el sí. De todas maneras, la realidad en Colombia es que sí hay un sector importante que le apuesta al no y que es encabezado por el expresidente Álvaro Uribe. Y el presidente Álvaro Uribe es un líder indiscutible político en Colombia y esa es una realidad, independientemente que sea el líder de un sector de derecha, pero que tiene mucha ascendencia en la opinión pública, en la población colombiana. Así es. Entonces yo creo que el fuego del plebiscito, del sí y el no, se va a dar en toda esta campaña en los próximos 30 días. ¿Qué va a Perfecto. pasar? ¿Sí? Sí, adelante, Dígame. Edelmiro, perdón. ¿Qué va a pasar si gana el sí? Pues si gana el sí es que arranca todo el proceso ya para implementarse todo lo que se acordó. El éxito el éxito para este proceso es que se cumpla con lo que se firmó y se empiece a implementar. Porque lo que hubo ayer en La Habana es que se silencian los fusiles, se para la guerra, pero la paz es un proceso que apenas empieza hoy. Comenzando. Claro. Y ahora, Así ¿qué pasa si gana el no? Ese es el gran interrogante. Según los negociadores, aquí ya no hay reversa y esos acuerdos no podrán ser negociables, entonces el escenario es muy complicado. Pues sí, pues estaremos muy pendientes de lo que suceda allá en Colombia el próximo 2 de agosto. Mientras tanto, Edelmiro Franco, te agradecemos muchísimo nos hayas tomado esta llamada y te mandamos un fuerte abrazo a ti y a todos nuestros amigos de Colombia. Lo mismo, buenas tardes para todos los televidentes. Muy buenas tardes, Edelmiro Franco, corresponsal de Notimex.